Señor, manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. Tú que hiciste los cielos y la tierra, y diste paz y gozo a mi corazón. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte, mi Señor. Jehová, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Señor, tú eres mi protector, gloria sea al Salvador por su amor. Manifiesta tu poder santificado para que yo postrado adore ante tus pies. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte, mi Señor. Jehová, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Gloria al Señor. Bendito es tu nombre, Padre. Tú eres, Dios mío, Señor, Señor, ese pueblo, Dios, que tú estás levantando. Aquí está tu iglesia, tu amada, Dios mío, Señor, tu escogida, tu iglesia, Señor, que tu Padre, Dios mío, has elegido como tu amada, Señor. La amada, Dios mío, Señor, Padre, que ciertamente, Señor, te pertenece, es tuya. Tu iglesia, tu pueblo, Señor, Dios mío, la que estás vistiendo, Señor, Dios mío, Señor, de novia, para ese encuentro, Señor bendito, para que estemos contigo para siempre, Señor, tu presencia. Por eso la estás preparando, Señor, por eso la estás hermoseando. Por eso tú estás, Padre, derramando agua limpia, Señor. Esa agua limpia que tú estás, Dios mío, Señor, poniendo, Señor, Señor bendito, en tu amada, para purificarla, para limpiarla, Señor, para santificarla, por el lavamiento de la palabra, Señor. Porque la palabra que tu Padre usas para lavar, para santificar, instrumento poderoso es tu palabra, Señor, para nuestra santificación, para nuestra edificación, Señor, para ser enseñados, instruidos, el camino, Dios mío, Señor, de la verdad, Señor. Tu santo consejo que cada día nos lo estás dando. En la mañana, en la noche, Señor, en los padres, en los devocionales, estar en la presencia. El estar, Señor, Dios mío, una comunión en el altar personal. Padre, ahí está, Dios mío, tu palabra. Ahí está, Señor, tu verdad. Ahí está tu santa escritura, Señor bendito, Dios mío.
Tú eres quien nos hablas, tú eres quien nos bendices, tú eres quien nos das instrucción y mandamiento, Señor. Doy gracias porque nos da la oportunidad, Señor, una vez más de estar, Señor Dios mío, en tus asuntos, en tus asuntos. Oh bendito Dios, porque los negocios del Padre nos conviene estar. No perdiendo el tiempo, no, Señor Dios mío, dejándonos llevar por la carne, no dejándonos llevar, Señor, por la apariencia de este mundo, Señor. No dejándonos, Señor Dios mío, Padre, doblar por el pecado, Señor. Padre mi Dios. Por eso estamos ante tu presencia, estamos ante ti, Dios mío. Estamos, Dios del cielo, para bendecirte, para Dios del cielo en esta hora, Señor. Adorarte, Padre. Gracias por los hermanos y por los hijos tuyos que están, Señor, Padre, en la disposición. En esta hora, Dios mío, Señor, Padre, de recibir la palabra implantada, Señor. Señor bendito, Dios mío. Sea tu pueblo, Señor, más bendecido, más Padre, más y más, conforme a lo que tú añades, conforme a lo que tú das. Cristo Jesús, yo te lo pido, que tu palabra corra y sea glorificada en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, yo les bendiga a todos, más bendiciones del cielo sobre sus vidas. El Señor les continúe llenando, les continúe el Señor añadiendo conforme a su voluntad y propósito. Que le dé el Señor más del conocimiento de Él, que ese conocimiento esté en sus vidas, que esa revelación que Él nos provee esté cada día sobreabundada en nosotros y que el fruto de la palabra se manifieste en todos nosotros, que ese fruto se manifieste, que lo que el Señor está sembrando con esmero, con dedicación, sea el Señor recogiendo también en su pueblo, en sus hijos y en sus hijas el fruto, porque el Señor espera fruto de cada hijo, Él espera encontrar fruto en cada vida. Que no estemos infructuosos, sino que estemos fructíferos, bien fructíferos en el Señor. Así que vamos hoy a la palabra. El Señor me ha guiado a estudiar la carta del apóstol Santiago. Vamos a abrir la palabra en Santiago y vamos a escudriñar en esta carta como el Espíritu Santo nos vaya indicando, nos vaya mostrando. Vamos a hacer un estudio de esta carta, la carta de Santiago. Santiago, siervo del Señor, que eso fue Santiago, un siervo escogido por Dios para ser columna de la iglesia, para ser un instrumento útil en las manos del Señor, para que fuera una columna como lo fueron los otros apóstoles, que fueron columnas de la iglesia, columnas y baluartes de esa iglesia naciente, esa iglesia floreciente, fructífera, que se empezó a levantar, que el Señor empezó a levantar, Espíritu Santo moviéndose con poder, en un levantamiento maravilloso y glorioso, donde las almas se salvaban, donde los hombres se arrepentían, entregando sus vidas al Señor Jesucristo, viniendo al reino de Dios, y iba creciendo la grey del Señor, iba creciendo ese pueblo que necesitaba ser pastoreado, que necesitaba ser instruido, enseñado. Por eso el Señor preparó siervos para eso, los preparó. El Dios de la gloria puso en sus bocas la palabra, les dio el mensaje. En este caso a Santiago le dio un mensaje muy poderoso que ha sido de mucha bendición a través de generaciones. Ha sido de mucha bendición este mensaje, mis amados, de mucha bendición para las generaciones que han pasado por la tierra, ¿no?
Ahora nosotros estamos siendo también bendecidos con la palabra, la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios que se mantiene, que se preserva, porque Dios ha hecho que la palabra se preserve. El Espíritu Santo está haciendo una labor poderosa, haciendo que esa palabra se preserve lo que Dios estableció como palabra de Él. Eso el enemigo siempre ha querido atacar y ha querido remover y ha querido destruir las verdades de Dios, pero no ha prevalecido el infierno, no ha prevalecido la mentira, no ha prevalecido. Porque lo que prevalece es la luz, lo que prevalece es Cristo. Así que somos nosotros bendecidos con lo que Él nos da. Bendito sea su nombre. Entonces vemos cómo el Señor hace como Él quiere. Él hace como Él quiere, Dios hace como Él quiere. Y levanta a quien quiere, y unge a quien quiere, y usa a quien Él quiere usar. Eso lo hace Dios. Le revela a quien le quiere revelar, le muestra, capacita. Todo eso lo hace Dios. Santiago fue un instrumento que Dios capacitó. Santiago, que también tiene el nombre de Jacobo, fue hermano del Señor, hermano en cuanto a lo humano. Y en principio, Santiago no, recordemos que los hermanos del Señor no creían en él. Y en principio, pues Santiago no creía. Hasta que después de el Señor Jesucristo cumplió su ministerio en la tierra, dio su vida, y al resucitar, recordemos que el Señor no fue que resucitó y inmediatamente subió al cielo, no, sino Él estuvo por espacio de 40 días en la tierra, apareciéndosele a los discípulos, a muchas personas. Dios, el Señor Jesucristo se le apareció y les daba instrucciones acerca del reino de Dios, acerca del reino, les daba instrucciones, les daba mandamientos, palabras que todavía tenían que ellos saberlas. El Señor Jesucristo se las dio. Y en todo lo que el Señor hacía ahí, la manifestación de Él se le reveló a Santiago, y Santiago creyó. Santiago creyó en Jesucristo como el Salvador, como ese Mesías. Ahí Santiago pudo saber la verdad de ese Mesías, la verdad de ese Salvador, porque es necesario que Dios revele, porque si Dios no revela, pues la gente queda totalmente impedida y no puede entender, no puede comprender los misterios de Dios. Fíjese que, pues, aunque el Señor Jesucristo, pues, en su niñez, su infancia, pues Él creció con sus hermanos, creció como un niño, creció, fue un infante, luego fue un adolescente, pero sus hermanos lo veían así, como un hermano, como uno más de la familia, pero no podían verlo como el Mesías, como el Salvador, como el Cordero de Dios que era manifestado para redimir al hombre, para perdonar, para reconciliar. Entonces vemos que no tenían esa revelación, pero a la postre Dios les reveló, a la postre a Santiago Dios le mostró. Entonces vemos cómo el Señor lo empezó a levantar, y de ahí en adelante entendió el propósito, porque Santiago entendió el propósito, supo de que sobre su vida había un llamamiento santo, un llamamiento. Dios lo llamó para un propósito. Entonces Dios le reveló eso, que tenía una misión de parte de Dios. Así como Dios nos ha asignado a nosotros misiones para cumplir designios eternos, trazados por Dios. Entonces de ahí en adelante Santiago empezó una obra poderosísima. Fue Santiago uno de las columnas o los líderes que Dios levantó para la iglesia de Jerusalén. Dios lo puso a liderar en la iglesia de Jerusalén. En esa iglesia él ejerció su apostolado, su labor apostólica en la iglesia de Jerusalén. Ahora, esta carta fue escrita 65 años después del Señor Jesucristo.
y fue una carta dirigida a un pueblo que estaba pasando pruebas, a un pueblo cristiano. Aquí habían judíos cristianos, como también habían gentiles, y, y que estaban pasando por situaciones no fáciles, no fáciles, porque el verdadero cristiano pasa por pruebas. El verdadero cristiano va a sufrirlo, va a sufrirlo. El verdadero cristiano va a pagar un precio, porque muchas veces Dios nos hace pagar ese precio y nos trata. Entonces, en medio de todo, pues el Señor habla, en medio de todo el Señor fortalece, en medio de todo el Señor da una palabra de poder, da una palabra de vida. Él envía la palabra para animar, para consolar. Para eso envía la palabra el Señor, para hacerle saber a su pueblo que Él está presente, para hacerle saber a su pueblo, a sus santos, que Él les está mirando, que no están desamparados, que Dios está cuidando de cada uno de ellos. Así que hay un mensaje muy conciso acá, como Santiago habla de la sabiduría que viene de Dios, también de lo que es soportar, saber soportar las pruebas, enfrentarse a las pruebas, aún a las tentaciones, para salir de ellas, para ser librados. Siempre con Dios vamos a ser librados, vamos a ser guardados. También acerca de lo que es manifestar la madurez, ¿no? Porque también exhorta sobre eso, ¿no? Sobre ser maduros, carácter de un cristiano. Debemos ser maduros, salir de ser inmaduros y convertirnos en un pueblo maduro, edificado, con la estatura del varón perfecto que es Cristo. También nos habla de poner la fe por obra, ¿no? O sea, la fe en acción, porque una fe sin obras es una fe muerta. También nos exhorta a no ser, a no ser, a no tener parcialidad ni favoritismos, porque a veces se cae en eso, ¿no? A veces se cae en ser así de esa manera, en hacer acepción de personas en cuanto a la fe. Nos habla acerca también de tener cuidado con la lengua, porque la lengua es un mal que, que muchas veces cuando le damos rienda suelta a la lengua, pues eso hace mucho daño, le hace mucho daño a la obra de Dios, hace mucho daño a los hermanos mismos. Nos habla también del orgullo, de la humildad, de todo lo que debe ser verdaderamente un siervo de Dios. Así que en el capítulo 1 vamos a empezar ahí. Dice acá, verso 1, capítulo 1, verso 1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Es una breve salutación ahí, ¿no? Pero que muestra a un Santiago como siervo. Fíjese bien, como siervo. Aquí se presentó como siervo, aún siendo un apóstol, pero se presentó como siervo. Qué lindo, hermano, cuando uno no vive de los títulos ni ni nada de eso, sino que siempre uno tiene que manifestar ese carácter de siervo. O sea, siervo es un servidor. Y Santiago era un servidor de Dios, un siervo de Dios. Un siervo de Dios. Suena muy lindo ese cuando se le dice a un varón siervo de Dios, a una mujer sierva de Dios. Porque eso somos, servidores. ¿A quién le estamos sirviendo? Al Señor. Le estamos sirviendo a Él estamos sirviendo. Como también Dios nos lleva a servirnos los unos a los otros como hermanos. Y es una labor que Dios nos ha encomendado a todos. El servir, Dios nos demanda a todos servir, a todos, porque esa fue la enseñanza del Señor Jesucristo, la enseñanza del Señor. O sea, Él se manifestó como siervo, como siervo se manifestó.
Él tomó la condición de siervo. Acordemos que el Señor Jesús, Él tomó la condición de siervo y sirvió. Él vino a servir, Él vino a servir y Él lo manifestó. El Hijo del Hombre, no, como Él lo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por eso aquí se revela humildad. Siempre un siervo de Dios, cuando es un verdadero siervo, una verdadera sierva, va a revelar humildad, va a manifestar un carácter de humildad, de mansedumbre, de saberse agachar, o sea, delante del Señor, delante de quien está sirviendo, a quien estamos sirviendo. Así que había un carácter de siervo en Santiago, un carácter de ser también obediente, que el siervo obedece. ¿A quién obedece? A su Señor. A su Señor. Hace la voluntad de su Señor. Cristo es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Jesucristo. Entonces siempre tenemos que, hermano, entenderlo. Fíjese que muchas veces cuando el Señor trae una palabra, una revelación, hubieron hombres de Dios, profetas, apóstoles, que ante la palabra y ante la manifestación de Dios, mujeres también preciosas de Dios como lo fue María, cuando le vino la salutación, la revelación de acerca de lo que sería el Señor Jesucristo siendo concebido en su vientre, cómo le habló el arcángel, cómo le dio el mensaje. Y María tuvo ese carácter de sierva, esa actitud de sierva. Y supo recibir la palabra en esa humildad, Tanto que dijo aquí la esclava del Señor, hágase como mi Señor dice. Hágase como mi Señor dice. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros? Como el Señor dice, como el Señor manda. Así de esa manera, con humildad. Porque tristemente, hermano, hoy lo que más se ve es lo contrario a la humildad. Hay muchos que quieren tener más posición que tener esa condición de siervo. Entonces, muchos buscan su gloria personal y no la gloria del que los llamó, del que los honró, del que los colocó a servirlo. Entonces, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene ese carácter humilde, de obediencia, Dios le levanta también poderosamente como una autoridad en el espíritu, como una autoridad, porque a medida que un siervo de Dios, una sierva de Dios, obedece a su Señor, eso le da autoridad. El obedecer nos da autoridad, mis hermanos. El obedecer nos da un revestimiento, así como se lo dio Dios a Santiago. Por eso sus palabras eran consecuentes, porque él estaba sometido, él estaba viviendo las palabras que estaban saliendo de su boca, la enseñanza misma, como la llegó a vivir Pablo. Por eso fueron autoridad, porque vivieron las palabras, no fueron palabreros, porque hoy hay muchos palabreros, muchas palabreras, pero no son hacedores de la palabra, no son hacedores. Pero cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios es hacedor de la palabra, se convierte en una autoridad. Y Dios va levantando de esa manera, así se va levantando, así, con el ejemplo se enseña, hermano, con el ejemplo. Entonces, con la vida se enseña, así como el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, con su vida les enseñó, dándoles ejemplo en todo, mostrándose como un ejemplo. Así Dios quiere levantar vidas ejemplares, Dios las quiere levantar, para que también ese mensaje sea poderoso y ese mensaje trascienda, porque Dios quiere hacer que el mensaje trascienda, que la palabra trascienda hasta lo más recóndito, lo más profundo del corazón, de las vidas que
han de ser, hermano, en este tiempo tomadas por el Señor, salvadas por el Señor, restauradas por el Señor. Entonces Dios quiere levantar un pueblo que lleve la imagen de Él. Dios quiere levantar hombres y mujeres que lleven carácter de Jesucristo. La gran insistencia que el Espíritu Santo está haciendo en estos tiempos, porque poco se ve el carácter de Cristo, poco se ve verdaderamente el amor, la humildad, el servicio, la negación, porque hay quienes buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Hay quienes niegan a Cristo, constantemente lo están negando con su manera de vivir, lo están negando la cruz, porque no están dispuestos a morir, no están dispuestos a renunciar, no están dispuestos a entregar, no están dispuestos a que haya verdaderamente un despojo, una renuncia a lo malo y a lo que es contrario al reino y al propósito. Pero Dios toma remanentes para edificarlos, para levantar de los remanentes hombres y mujeres que verdaderamente puedan ser la voz de Dios en este tiempo. Qué lindo, hermano, poder ser la voz de Dios en este tiempo. Que Dios nos tome para hacer eso, para ser sus atalayas, para ser sus pregoneros, para ser los que, hermano, llevamos el mensaje del Señor, manifestando las marcas de Cristo, manifestando verdaderamente la fe verdadera, la fe que verdaderamente bendice, la fe que es genuina, no la fe fingida, sino la fe que es genuina. Y así de esa manera, hermano, Dios se ha propuesto levantar y ha tomado un pueblo, lo está tomando para la gloria de su nombre, pueblo humilde, pueblo que Dios lo está capacitando. Por eso Dios, hermano, nos toma, nos revela, nos adiestra para que nosotros le demos toda la gloria a Él y sepamos que es Él el que nos está dando de su gracia, de su impartición, de su bendición. Entonces aquí le habla a las tribus que estaban dispersas, en dispersión, como hoy hay mucha dispersión. Fíjese que hoy en este tiempo la iglesia está dispersa, mucho pueblo disperso, mucho pueblo. Por eso así Santiago como el apóstol Pedro también, el apóstol Pedro en una de sus cartas fue dirigida a los dispersos que estaban en provincias. Ahí cita a Bitinia, a Ponto, a Galacia, Capodacia, lugares donde estaban los cristianos que habían sido dispersos por la persecución y por todo lo que se había levantado en esos tiempos, ¿no? Porque se levantó persecución. Ahora en este tiempo, hermanos, se han levantado cosas muy fuertes, ¿no? Y los mismos escándalos que hay dentro de la iglesia, situaciones tan duras que han hecho que muchos se dispersen, que muchas ovejas estén en sus casas, estén en lugares donde pues no quieren pues volver a la iglesia, muchos no quieren congregarse. ¿Por qué razón? Porque fueron heridos, porque fueron menoscabados, porque fueron, hermano, maltratados, manoseados, fueron, hermano, deshonrados, y gente que ha quedado muy mal, muy herida, muy golpeada. Por favor, cierran los micrófonos. Si hay un micrófono abierto, lo cierran. Gracias. Bueno, entonces el Dios del cielo dirige aquí a Santiago para escribirle a los dispersos. Ahora, vamos al verso 2. Dice, la sabiduría que viene de Dios. O sea, hay una sabiduría que viene de Dios. Que viene de Dios. Una sabiduría que es divina, que es pura, que es santa. Dice el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora habla aquí de tener gozo, ¿sí? Está hablando a los hermanos, Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna.
Entonces aquí habla de diversas pruebas, diversas pruebas. Esto da por sentado que esto hace parte de algo que es normal en un cristiano. Es normal en un cristiano. En un cristiano es normal que pase por pruebas diversas. Cuando habla de diversas es que habla de diferentes pruebas, tipos de pruebas, diferentes tipos de pruebas. Entonces aquí habla sobre eso. El cristiano es pasado por eso. No hay cristiano verdadero que no pase por pruebas. Eso, hermano, yo lo digo. Y a donde le prediquen algo distinto, pues no le están diciendo la verdad. Porque hay sectas que se han levantado donde le dicen a la gente que usted tiene que parar de sufrir. Cuando, hermano, en el reino no se para de sufrir, en el reino se sufre. Se sufre persecución, se sufre, hermano, por las mismas tinieblas que levanta, porque las tinieblas se levantan en contra del pueblo de Dios. Hay una guerra, hay una guerra, y hay una guerra que no es con carne y sangre, hay una guerra que es espiritual. ¿Qué es espiritual? Nosotros estamos luchando, hermano, no con carne y sangre, estamos librando una batalla contra demonios, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra todo lo que está moviendo, hermano, en el ámbito espiritual. Así que tenemos una batalla, tenemos, hermano, situaciones que a veces nos levantan. Pero aquí hay un llamado, o sea, aquí hay una palabra, porque dice el apóstol Santiago, le está diciendo a los hermanos que tenés sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Tenés sumo gozo. ¿Y qué quiere Dios, hermano, en sus hijos? ¿Qué quiere Dios en los que quizá están pasando por situaciones? Que tengamos gozo, que tengamos gozo. El gozo es una señal de esperanza, es una señal de esperanza. Es algo que, hermano, indica de que de parte de Dios viene una respuesta. El que tiene gozo confía en Dios. Fíjese bien, el que tiene gozo está confiando en Dios, confía en Dios. Confía de que Dios va a dar la salida, porque junto con las pruebas, Dios da la salida. ¿Cuántas salidas Dios le ha dado a usted, mi hermano, mi hermana, en el transcurrir de tu vida cristiana, de caminar con Cristo? Porque has pasado por pruebas, has pasado por situaciones, has vivido la adversidad, pero Dios te ha dado la salida, Dios te ha dado la salida. Y el Señor siempre, hermano, manifiesta su gloria en ello, ¿no? Ahora, Dios, en medio de lo que Él hace, lo hace para algo grande, ¿no? Para añadir un peso mayor de gloria, de edificación, de levantamiento, porque las pruebas nos ayudan a nosotros a crecer, a madurar, porque ese es el propósito, crecer en el Señor. No quedarnos ahí, hermano, no quedarnos ahí pegados, no quedarnos ahí en la misma estatura espiritual, no conformarnos a ser niños, no, sino, hermano, siempre saber que Dios, la voluntad de Dios, que crezcamos como pueblo, maduremos. Por eso no es bueno que la inmadurez se perpetúe, eso no es bueno, no es bueno dejar perpetuar eso. Por eso hay áreas de nuestras vidas que todavía somos muy inmaduros, y actuamos inmaduramente, neciamente. Y Dios no quiere, hermano, que nos perpetuemos en eso. Dios no aprueba eso, no lo aprueba, no aprueba que un cristiano, sierva de Dios, que lleve ya un tiempo, en el Señor y siga siendo el mismo inmaduro, el mismo carnal. No, Dios quiere que esa vida crezca, que ese hijo crezca, que ese hijo sea entendido, que ese hijo sea verdaderamente maduro. Así que Dios quiere que tengamos, hermano, la paz, que la paz no nos falte, sino que la paz permanezca. Y que también esté en tu corazón
el gozo, el gozo. El gozo te fortalece, hermano. El gozo del Señor nos fortalece. Nos fortalece. En un momentos que a veces, hermanos, sentimos que no hay fuerzas, pues ahí está el gozo y ese gozo nos fortalece y nos animamos. Nos animamos. Por eso cuando tú te coges del Señor te animas. Cuando te estás cogiendo el Espíritu Santo te animas. Porque ahí en el Señor encuentras la fortaleza, en el Espíritu Santo estás encontrando la consolación. Esa consolación que tú necesitas, el Espíritu Santo te la está dando. Te la está dando, te está dando la palabra. Quizá en el momento Dios te va a dar la palabra que tú estabas necesitando, Dios te la da. Te la da para darte consolación, para fortalecerte, para animarte, porque muchas veces las pruebas hacen que muchos se desanimen, que quieran, hermano, botar la toalla, como decimos, que no quieran seguir más. Porque hubieron hombres que se desanimaron, hombres de Dios, profetas que se desanimaron. Pero ¿qué hizo Dios? Dios vino sobre ellos para fortalecerlos. En el caso de Elías, cuando estaba desanimado, estaba pasando por un momento muy difícil, donde su vida estaba corriendo peligro y él estaba huyendo de Jezabel, porque Jezabel lo quería matar. Y Elías estaba viviendo situaciones muy fuertes y también por ver la condición espiritual del pueblo. Porque a veces cuando los líderes ven la condición del pueblo, a veces se caen desánimo. Se caen desánimo porque no se está viendo quizás el resultado o el fruto que se esperaba. Elías esperaba que el pueblo reaccionara ante la manifestación de lo que fue el poder de Dios en el Monte Carmelo, cuando descendió fuego y cuando hubo esa manifestación de gloria y todo el pueblo vio esa gloria porque la vio cómo el fuego descendió y cómo el altar fue encendido en fuego y cómo el sacrificio fue consumido por el fuego y toda esa manifestación de poder. Tanto que el pueblo decía Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero al pueblo no le bastó esa manifestación de poder, no le bastó ese milagro, que fue un milagro lo que Dios hizo ahí, algo sobrenatural, porque cuando en el corazón hay tantas cosas, cuando el corazón está todavía duro, cuando el corazón todavía reina la incredulidad o la carnalidad, pues hermano, muchas veces ni los milagros bastan para que el pueblo cambie, para que el pueblo sepa que ciertamente a Dios hay que entregarse por completo. Israel no se le entregó a Dios, Israel volvió otra vez a su, a su manera de ser apóstata, porque era apóstata, cayó en una apostasía espiritual terrible, y eso lo veía Elías, y eso le produjo mucho desánimo. Se habían levantado contra los verdaderos profetas, los estaban persiguiendo a los que verdaderamente hablaban en el nombre de Dios. Y eso hacía el pueblo. Y Elías estaba muy, muy, muy desanimado. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo animó. Dios vino y lo animó. Dios vino y le impartió ánimo. Dios vino y le impartió palabra. Dios vino y le dio el alimento. Fíjese que ahí le dio el Señor el alimento, le dio el pan, le dio el agua, le dio la bebida. Y le dio instrucción para que siguiera, para que no se quedara ahí porque él estaba en depresión, en mucha depresión. Cuando una persona se desanima, muchas veces caen en depresión, no quieren muchas veces orar, no quieren muchas veces, hermano, conectarse, no quieren muchas veces, hermano, ir a la lectura de la palabra, no quieren las cosas del Señor, se dejan deprimir, se dejan arrastrar, se dejan gobernar por la depresión, le dan el culto a la depresión y se van hundiendo, se van hundiendo. Pero Dios que conoce los corazones, Dios que prueba, Dios que ciertamente examina, porque Él nos examina, porque Él nos pasa la linterna, nos escudriña, Él nos está escudriñando con linterna, Señor, ciertamente nos está revelando lo que somos, nos va mostrando. Y en medio de todo el Señor en su bondad y su misericordia habla, ¿no? Su misericordia consuela, en su misericordia dice, bueno, hijo, párate porque ese no es tu lugar, levántate porque no te puedes quedar ahí estático, no te puedes quedar ahí, no te puedes quedar estática, no te puedes quedar ahí anclado, no te puedes quedar ahí en la, en la impaciencia o en el dolor o en el sufrimiento o en la amargura, no, párate porque tengo un camino por delante para ti y tienes que recorrerlo, tienes que avanzar, tienes que proseguir, proseguir. Mire, yo te estoy mostrando a dónde ir.
te estoy revelando, te estoy dando salida, te estoy diciendo, porque en medio de todo Dios va diciendo y viene y recuerda. ¿Cuántas cosas Dios nos recuerda? ¿Cuánto Dios ha venido a recordarte, hermano? Nos recuerda y nos dice, y vuelve y nos dice, para que nos levantemos, para que nos animemos, para que sigamos. Porque, hermano, el verdadero siervo de Dios, la verdadera sierva de Dios no retrocede. El verdadero siervo de Dios no se va a quedar ahí, no, no. Si se cayó, se levanta, porque hay un Dios que le da el poder para levantarse. Le da el poder para levantarse. Le da el poder para sacudirse, para sacudirse. Él le da el poder. Si se desanimó, ahí está el Dios del cielo que viene a dar el ánimo y viene a hablarte ahí. Te habla el Señor, ahí te habla en medio del silbo apacible, te dice y te ministra conforme a lo que tú estás necesitando. Así que es el Dios de la gloria el que lo hace. El Dios del cielo que le va diciendo a ese hijo, a esa hija que quizás sufrió algo fuerte, vivió algo fuerte en la congregación donde estaba y, y, y su fe fue muy quebrantada, su fe muy lastimados, pero ahí está el Dios de la restauración, ahí está el Dios que habla, el Dios de la esperanza, el Dios del propósito que se les manifiesta una vez más para decirle que no todo está acabado, que Él tiene el control de todo. Él lo tiene, hermano, Él lo tiene. Por eso que aunque nosotros pareciese que a nuestros ojos viésemos todo como acabado, como sin que hubiera una solución, sin que hubiera un remedio, hermano, en Dios está el remedio. En Dios no todo está acabado porque Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que estaba haciendo en los tiempos de Elías, porque él tenía su remanente. Él lo decía, yo tengo a 7,000. Cuando Elías le decía al Señor, mire, yo, el único profeta que he quedado y procuran matarme y procuran quitarme la vida. Y el Señor le dio una respuesta. Dijo, no, Elías, no, yo tengo 7,000 que los tengo reservados, 7,000 que tengo guardaditos, 7,000 que eso tipifica un remanente que él tenía guardado, que él tenía ahí preservado, que esas rodillas no se habían doblado ante los Baales, sino que los tenía el Señor guardados para él, para él. Así Dios ha guardado un pueblo, un remanente por gracia para este tiempo. Y de ese remanente Dios va a levantar esos siervos del Señor, esos siervos como fue levantado Santiago, con palabra, mire, porque la palabra que Dios puso en Santiago es una palabra poderosísima, porque la iremos escudriñando poco a poco, todo lo que Dios le puso a Santiago para transmitírselo a la iglesia, para transmitírselo al pueblo. Porque es que Dios quiere un cristianismo genuino, hermano. Eso es lo que Dios quiere, cristianos verdaderos, cristianos genuinos. Y por eso el Señor está enderezando y está dando palabra. Mire que está dando una palabra, hermano, que no es para que nos emocionemos, es una palabra para nuestra edificación. Es una palabra, hermano, para ser instruidos, enseñados por parte del Señor. Entonces, mis amados, seguimos escudriñando. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. A veces carecemos de eso, hermano. Carecemos del gozo, de la paciencia. Nos falta. ¿Cuánto nos falta? Por eso tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos. Y estar siempre en esa comunión y decirle, Señor, Dios mío, yo quiero que me hagas ver mis falencias. Muéstrame, Señor. Muéstrame mis falencias, muéstrame lo que aún me falta. Revélame, Dios mío, lo que aún me falta. Yo quiero que tú me muestres. Yo quiero que tú, Señor, me des a conocer lo que aún me falta. Sepa yo lo frágil que soy, como lo llegó a decir el salmista, en una petición que le hacía al Señor, que le revelara aún su fragilidad, sus deficiencias, hermano, se las mostrara. Porque, hermano, hay tantas cosas que aún nos faltan. Hay personas que creen que no les falta nada, hermano. Hay cristianos que tienen quizás ese engreimiento, esa presunción de que no, ya están totalmente pues formados, que ya son maduros, pero no, mi hermano. Hay áreas todavía que no lo son, que no están todavía perfeccionadas. Sí, hay cosas que todavía nos faltan, hermano, nos falta. A veces, hermano, se nos manifiesta tanto la carne, se nos manifiesta tanto la insensatez, la amargura. Muchas veces, en vez de haber gozo hay amargura,
en vez de haber alegría, lo que hay es tristeza, y en vez de haber paciencia, lo que hay es lo otro, hermano. Ahí es ansiedad, nos dejamos llenar de ansiedad, y así se nos pasan los días, ansiosos, llenos de ansiedad, y, y ahí, hermano, haciéndole culto a la ansiedad y viviendo para la ansiedad, y no viviendo para Dios. Cuando tenemos que vivir es para Dios y para lo que Dios nos dice, para lo que Dios nos habla, hermano. Por eso la paciencia es importante, porque es que la fe produce paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, todo lo que Dios hace, lo hace para sacar un fruto, hermano. Un fruto de ti, un fruto de cada varón, de cada mujer, de cada joven, porque aún Dios con los jóvenes está tratando. Y Dios quiere sacar un fruto de cada uno de ellos. Entonces Dios quiere eso, hermano. Y el Señor, yo sé que en la disposición, en creerle, en estar ahí sometidos, el Señor va a cumplir eso, hermano, va a completar su obra, la va a completar. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tenemos que entender, hermano, tenemos que entender. Hay bases en las cuales, hermano, Dios nos da bases para edificar, bases para levantar, porque nos tenemos que levantar en las bases de Dios, en las bases de Cristo. En ese fundamento nos tenemos que levantar, hermano. En ese carácter tenemos que ir creciendo en el carácter de Cristo, menguando a nosotros mismos, menguando a lo que es nuestra carnalidad, porque a eso tenemos que ir menguando, a eso, que no nos pasen los años y los años y seguir siendo los mismos carnales, no, y los mismos impacientes, y los mismos frustrados, y los mismos amargados. No, no puede ser así, no puede ser así. Esa no es la vida que Dios quiere para ti, ni para mí, ni para ninguno. No, Dios quiere que verdaderamente en nosotros haya un fruto, ¿no? Un fruto. Por eso Dios quiere eso, que haya gozo. Gozo es fruto. Paciencia. Vea que eso hace parte del fruto del Espíritu, hermano. La fe hace parte del fruto del Espíritu. Por eso Dios quiere que su obra sea completa, no sea una obra completa, una obra ya terminada. Una obra terminada, una obra que Él termina, una obra primorosa. Qué lindo que esa obra primorosa, hermano, sea manifestada en los tiempos venideros, en los años venideros, donde se vea verdaderamente que Dios hizo una obra grandísima en tu vida, una obra poderosísima, donde muchos van a ver esa obra y van a dar testimonio de que Dios hizo esa obra en tu vida, de que Dios te cambió, de que Dios te levantó. Por eso aquí habla de una perfección. Por eso habla de perfección, para que seáis perfectos y cabales. Perfectos y cabales. Perfección es madurez. Ser cabales, ser, hermano, tener lucidez, tener sobriedad, ser sobrios, lúcidos, entendidos. Eso Dios quiere, hermano. Quiere hacer una obra total. Por eso no podemos estorbarle la obra al Señor. No podemos estorbar lo que Dios quiere hacer, hermano, porque a veces con nuestra carnalidad y con nuestra impaciencia, nuestra arrogancia, la altivez, que, hermano, lo que a veces, hermano, nos quiere gobernar, no dejamos, hermano, que Dios haga. Y estamos siempre resistiendo en la carne. La carne tenemos que, hermano, crucificarla. Fíjese bien, tenemos que crucificar toda esa carne. Ese Adán tenemos que, hermano, cada día enterrarlo, porque no podemos dejar ese Adán ahí. Porque si estamos, hermano, más en lo adánico que en Cristo, pues vamos a estar ahí fluctuantes y vamos a estar ahí enanos espirituales. Yo no quiero ser un enano espiritual, yo quiero crecer y quiero que Dios complete su obra. Y quiero que Dios perfeccione su obra, la perfeccione en todos nosotros, que esa obra sea perfeccionada en el pueblo de Él. Dice el verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjese bien. Si alguno de vosotros, entonces ahí meditemos en eso, hermano. Meditemos en lo que es este versículo. Si alguno de vosotros, porque Dios nos está hablando a todos nos está hablando. Ahora, nosotros, hermano, al estar meditando y al estar escudriñándonos, nos vamos a dar cuenta que nos falta sabiduría, que necesitamos la sabiduría de Dios, que la necesitamos.
¿En qué nos damos cuenta que nos falta la sabiduría? En la manera en cómo nosotros actuamos, en la manera en que muchas veces como nosotros reaccionamos con las demás personas, en la manera como muchas veces nosotros, hermano, administramos las cosas, porque a veces no administramos las cosas que Dios nos da con sabiduría. A veces Dios nos da los recursos y no los sabemos administrar con sabiduría. Nos dejamos llevar por la emoción, nos dejamos llevar por lo que los ojos ven, nos dejamos arrastrar por todo lo que el mundo ofrece, hermano. Todo lo que el mundo ofrece, las marcas, tantas cosas, tantas situaciones que a veces, hermano, en las que se caen cuando Dios nos quiere librar de eso. Por eso es necesario pedirle al Señor la sabiduría, pedirle la sabiduría. Porque hay personas que, hermano, se quieren esclavizar cuando Dios no quiere que ese hijo sea esclavo. Se esclavizan, se endeudan, se vuelven esclavos de deudas cuando Dios no quiere que su pueblo esté así, endeudado y esclavizado, y siendo, hermano, y estando bajo dominio de acreedores, y todo porque no fue sabio, no fue sabio. Se dejó llevar por sus impulsos, se dejó arrastrar, se dejó gobernar por las emociones del alma. Por eso, mis hermanos, lo importante, hermano, de no ser tan almáticos, sino ser del espíritu, ser espirituales, hermano, ser espirituales. Que el hombre espiritual es sabio, la mujer que es espiritual es sabia, es entendido, es entendida. Pero en este tiempo, hermano, necesitamos la sabiduría. Necesitamos la sabiduría. La sabiduría para edificar la casa. Mire, la mujer necesita la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que edifique la casa. Para que edifique. Mire, Dios le ha dado a la mujer instrucción, Dios le ha dado a la mujer, le ha dado demanda, porque Dios también le ha dado demanda de lo que tiene que ser como mujer, como esposa. Y tiene que aplicar la sabiduría, tiene que, hermano, ser sabia para que pues la casa pues se edifique y la casa no se destruya y la casa no se derribe, no, sino que la casa se levante, como lo dice allá en Proverbios capítulo 9, porque allá en Proverbios capítulo 9 habla de la sabiduría que edificó la casa, la sabiduría que edificó la casa, porque así se edifica, hermano, así se levanta, así como el Señor Jesucristo también habló del hombre que fue entendido, que supo edificar sobre la roca, ¿no? Que fue sabio y edificó sobre la roca. Y levantó la casa sobre la roca, sobre las bases de lo que es la verdad de Cristo. Así se levanta. Así se levanta. Por eso allá en Proverbios 9, uno dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Fíjese bien, ¿qué hizo la sabiduría? Edificar. No destruir, es edificar. Es edificar. Siempre Dios nos ha llamado a eso, hermano, a edificar. La autoridad que Dios nos da es para edificación, no para destruir a nadie, no para, hermano, enseñorearnos de nadie. No. Todo lo que Dios nos lo da es para, hermano, para la edificación. Para que, hermano, haya edificación. Y todo se edifica desde la base, desde las bases, hermano. Desde lo profundo, ahí se empieza a levantar. Por eso no se puede hacer las cosas sin sabiduría. Y uno puede decir, bueno, voy a hacer una casa y la voy a levantar ahí como salga. No, tiene que haber un plano, tiene que haber, hermano, un estudio, como hacen los arquitectos que antes de edificar pues hacen estudios de suelos, todo esto. Y de acuerdo al resultado de esos estudios, pues ahí valoran si es apto el hacer ese edificio, si levantarlo o no. O va a ser un terreno que no es apto para eso. Entonces ellos mismos juzgan si sí o si no, pero en base a lo que hicieron antes. Entonces, muy importante, mis amados, porque siempre tenemos que nosotros actuar sabiamente, tenemos que caminar sabiamente, como Dios también lo dice ahí, que el que es sabio sabe redimir el tiempo, pero el que no es sabio anda perdiendo el tiempo. Mire, hermano, uno tiene que aprovechar bien el tiempo, redimir bien el tiempo, no estar dedicados, hermano, a la pereza, no estar dedicados ahí al descuido, no estar ahí, hermano, en la carne
y pasan los días y no se ora, pasan los días y no se clama, pasan los días y no se busca a Dios, pasan los días y no se ruega, hermano, no se hace lo que Dios nos manda hacer, no se alimentan espiritualmente, hermano. Una persona que no se alimenta espiritualmente no es sabia, no es sabia. Desecha el consejo. Mire, el que es necio desecha el consejo, hermano. El que es necio aborrece el consejo, lo aborrece, lo aborrece. El que es necio lo desprecia. El hombre necio lo rechaza. Cuando la sabiduría le está hablando, cuando Dios le está diciendo, cuando el Señor le está mostrando, mire, es por acá. ¿Qué hace el necio? Se burla. ¿Qué hace el necio? Hermano, se pone arrogante, se pone rebelde y coge para donde él quiere y hace como él quiere. Entonces no tiene sabiduría, no la tiene, no la tiene. Entonces en este tiempo tenemos, hermano, que decirle al Señor que nos imparta más sabiduría para que esa sabiduría, hermano, la manifestemos en todas las áreas de nuestras vidas. Yo le estoy hablando de la sabiduría de Dios, de la sabiduría de lo alto, la que viene de Dios, la que es pura, la que es santa, esa sabiduría que nos lleva al temor de Dios. Eso tiene que estar, hermano, en nosotros, hermano. Eso, para hacer todo lo que nos manda Dios a hacer, hermano. Porque es lo primero que tiene que ir delante, esa sabiduría, hermano. Si tú vas a meterte en un negocio, pues aplica la sabiduría. Dile al Señor, dile a Dios, muéstrame, Señor, revélame, Señor. Si te vas a meter en algo, entonces pídele al Señor, sea sabio, no te dejes llevar de pronto por la avaricia, no te dejes llevar por el dinero, porque vas a ganar mucho. No, porque aparentemente hay cosas que aparentan ser bendición, pero no lo son. Hay cosas que aparentan ser de Dios, pero no vienen de Dios. No vienen de Dios. Hay ofrecimientos que aparentan ser bendición, pero no son bendición. No vienen de Dios. Por eso siempre el que es sabio, pues acude, el que es entendido, sabe antes de actuar lo medita, antes de actuar lo piensa, entra a meditar con el Señor, le pregunta al Espíritu Santo, porque es bueno preguntarle al Espíritu Santo, es bueno, y el Espíritu Santo te va a hablar, y el Espíritu Santo te va a mostrar, y el Espíritu Santo te va a revelar, y te va a decir, hijo mío, hazlo o no lo vayas a hacer, porque el Espíritu Santo te lo va a decir. Si está en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo sí te va a dar la aprobación, pero si no está en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo no te va a dar esa aprobación, no te la va a dar, porque muchos pueden insistir en algo que no es en la voluntad de Dios y siempre Dios le va a dar la misma respuesta. Dios no va a cambiar, hermano. Dios en lo que Él aprueba, pues Él se afirma y Él no va a cambiar. Él no va a cambiar en lo que Él aprueba. Y su respuesta va a ser la misma. Así que es muy importante entenderlo, hermano. Muy importante pedirle al Señor también que nos llene. Qué lindo que Dios levante del medio de este remanente un pueblo sabio, mujeres sabias. Y aquí Dios está haciendo una obra linda. Lo está haciendo. Está obrando. Está obrando en corazones, está obrando en vidas, porque Dios se ha propuesto levantar un pueblo sabio y entendido. Es el pueblo que verdaderamente, hermano, lo conozca. Que no tiene sentido, hermano, vivir religión y nombrar a Dios y hablar de Dios y no conocer a Dios. Como yo se lo compartí a alguien ayer. ¿Cuántos hablan de Dios pero no conocen a Dios? ¿Cuántos predican a Dios pero no conocen a Dios y no viven a Dios? Y pueden tener el denuedo y pueden tener dones, pero no conocen a Dios, hermano. Lo importante de conocer a Dios, lo importante de conocer a Cristo y lo importante de que Cristo esté en nosotros y nosotros, hermano, estemos en Cristo, porque es que es algo que tenemos que entender, hermano. Estar en Cristo, estar en Él y es permanecer en Él, porque Dios nos llama a permanecer en Él todos los días. No es prenderme un ratico del Señor y luego desprenderme, no, porque eso es religiosidad. Eso es religiosidad, porque cuántos hermanos solamente le ocupan un tiempito y disponen un tiempito y están un tiempito y vuelven y se desprenden del Señor y vuelven a su carne y vuelven a su misma insensatez,
a su misma inmadurez, a lo mismo, a la misma necedad, a la misma necedad. Y Dios no quiere que se perpetúe eso, sino que siempre estemos en el Señor. Fíjese bien, estemos en Él, estemos en Él. Entonces tenemos que, hermano, estarle pidiendo al Señor constantemente: Señor, revísteme, dame esa sabiduría que me hace falta, concédeme esa sabiduría, derrámala. ¿Qué dice el apóstol Santiago cuando le estaba hablando a todos estos hermanos acá? Mire, estos hermanos están en situaciones duras. ¿Qué le estaba dando el Señor, el Espíritu Santo, a través del apóstol Santiago? A todos estos hermanos, a toda esa congregación, le estaba dando, hermano, la revelación, lo que tenían que pedirle al Señor, ¿sí? Lo que tenían que clamarle, lo que tenían hermano, intercederle, pedirle, para que Dios les concediera eso, porque les faltaba sabiduría, les faltaba, hermano. ¿Cuánto les faltaba? Fe, paciencia, gozo. Y ahí les estaba dando la revelación Dios, el Espíritu Santo, para que todos ellos empezaran a clamar, empezaran a rogar. Como nosotros, hermano. Nosotros nos falta. ¿Cuánto nos falta de Dios? ¿Cuánto nos falta, hermano? Podemos llevar los años que llevemos, pero aún nos falta mucho. Aún. Yo le digo, hermano, porque cuando estamos, hermano, confrontados con la verdad, se revela lo que somos, se muestra lo que somos, hermano. Lo que aún, hermano, de lo que carecemos, se revelan nuestras deficiencias. ¿Cuántas deficiencias tenemos, hermano? ¿Cuántas deficiencias, hermano? Por eso, hermano, no basta simplemente confesar a Dios. Es necesario vivirlo. Es necesario que Cristo crezca. Es necesario que Cristo sea formado en nosotros. Es necesario que Cristo sea manifestado en nosotros. Es necesario que Cristo, como sabiduría de Dios, se revele en todas nuestras, hermano, nuestras conductas, nuestras relaciones entre esposos y esposas. Qué bueno que haya siempre esa sabiduría, ¿no? Que la mujer que es entendida siempre va a tener un respeto por su esposo, lo va a tratar con respeto, con amor, con palabras que ciertamente lo honran, ¿no? No con palabras que le dañen, que le destruyan, ¿sí? Sino que salen palabras sabias de esa boca, consejos sabios. Mire cuando Dios llena a una mujer de sabiduría, cuánta sabiduría empieza Dios a sacar por esa boca, salir, palabra sabia, consejo, hermano, cosas que uno queda maravillado, decir, Dios mío, ¿cómo tú me dices esto? ¿Cómo tú me hablas? ¿Por qué? Porque hay un instrumento que ciertamente se ha dispuesto para Dios y que Dios le ha venido a dar. Porque es que, mire, hermano, cuando Dios ve una vida humildad, pues Dios le añade gracia, le da, le imparte, le desata. ¿Para qué? Para la edificación. Entonces siempre la mujer sabia está edificando, siempre el varón que es sabio está edificando, está siendo pacificador, está siendo reconciliador, no está siendo ahí instrumento, hermano, del enemigo, ni se está dejando llevar por su carne para ser disociador, para dividir, para sembrar discordia. No, o sea, no se deja llevar por esos impulsos, no. Entonces, un hombre sabio, una mujer sabia sabe soportarlo. El hombre sabio y la mujer sabia no se pone a pararle, a ponerle mucho cuidado a las obras de la carne, sino que las ignora. El que es sabio ignora las obras de la carne, no se va a poner ahí a pelear, no se pone a contender, porque eso hace el sabio. El sabio no se pone ahí con el escarnecedor, pico a pico, lengua a lengua, ahí escarneciendo, peleando, hablando mal de todo el mundo, disociando, sembrando cizaña. No se pone a eso, no. El que es sabio huye del mal, el que es sabio huye de lo malo, el que es sabio cierra sus oídos a las palabras necias. Eso hace el sabio, eso hace el hombre entendido, la mujer entendida. No se pone mano ahí a seguirle la corriente al chismoso, a la chismosa, que solo está hablando de chisme y chisme tras chisme y enredo tras enredo. Entonces el que es sabio no se deja enredar en eso, no se deja hundir de eso, ¿no?
El que ha entendido dice, no, esto no me sirve para nada, esto no me edifica, yo me desprendo de estas conversaciones, yo más bien me retiro de estas conversaciones, esto no sirve para nada. Entonces, hermano, el hombre sabio sabe apartarse del mal, sabe coger el camino por donde el Señor le está diciendo, por donde Dios le está diciendo. El que es sabio se sabe apartar de una mala amistad. Hay malas amistades que no convienen, esas amistades no convienen. Personas que no conviene que usted tenga una amistad con esa persona, porque es una persona mano, son gente que está habituada al mal, que no se arrepiente, que está habituada a hacer lo malo y a dar consejos que no son, ¿sí? A dar consejos que no son. Usted póngase a ponerle cuidado a alguien que le esté dando consejos cargados de venganza, cargados de inmundicia, y lo verá que usted va a ser contaminado. Va a ser contaminado y va a ser dañado en su corazón, va a ser dañado en su alma. Por eso es muy importante, hermano, muy importante cuando Dios habla de eso, porque Dios habla sobre todas las cosas, de adquirir sabiduría, adquirir sabiduría. ¿Y quién nos da la sabiduría? Dios. Dios nos da la sabiduría. Dios nos provee esa sana sabiduría. Dios nos la otorga, hermano. Dios nos la da para que usted sepa también ser ese buen administrador, porque hay que saber ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da, las finanzas, sepa ser buen administrador, haga lo que Dios te dice que tiene que hacer, hermano. Y eso hay que hacerlo, dar a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Todo eso Dios nos lo manda a hacer, hermano. Pero si no somos buenos administradores, si no somos, hermanos, fieles, pues entonces no estamos siendo sabios. Entonces no esperemos ver bendición cuando no estamos siendo nosotros sabios, cuando no estamos siendo entendidos ni obedientes. Siempre tenemos que, hermano, aplicar lo de Dios, siempre, siempre, para vivir esa vida que Él quiere. Entonces, en la prudencia, en todo, hermano, en el juicio, en la equidad, Dios quiere que caminemos así de esa manera. Por ejemplo, Dios quiere que el joven camine en cordura, Dios quiere que el joven entienda, Dios quiere que el joven se someta, que el joven honre a sus padres, que el joven sea obediente. Dios quiere todo eso, y eso es lo que Dios busca de cada vida. Pero entonces es necesario pedir que el Señor derrame, que imparta, que conceda sabiduría, que derrame sabiduría, que esos principios no estén, que estén en el corazón, que no falten los principios de la sabiduría, el temor, todo, ¿sí? Todo tiene que estar, hermano, todo lo de Dios. Por eso, hermano, el que ama a Dios, ama la enseñanza, ama la exhortación. Mire que el que ama a Dios y el que desea verdaderamente el cambio y cambiar, ama la enseñanza, ama la corrección, ama que Dios le exhorte, ama que Dios le diga las cosas como son, que las diga, al pan, al vino, claramente. Y sabe recibir la palabra, sabe recibirla. La recibe en el Espíritu, la recibe, hermano, en mansedumbre, la recibe en amor, la aplica, la pone por obra. Entonces es muy importante, hermano, porque es que eso es lo lindo, saber recibir, saber, hermano, reconocer. Qué lindo saber reconocer que yo fallo, que he fallado, ir a la presencia del Señor y, hermano, y arreglar las cosas delante del Señor y decirle al Señor, ayúdame a actuar como tú quieres que yo actúe, Señor, ayúdame. Ya no quiero volver a caer en lo mismo, ya no quiero dejarme llevar por mis impulsos, ya no quiero atropellar más, ya no quiero violentar más, ya no quiero dejarme llevar por la impaciencia, ya no quiero dejarme llevar por la insensatez. No, ya no quiero ser de los que desprecian, Señor, tu enseñanza, no, ni los que rechazan la sabiduría, no, yo no quiero ser de eso, sino quiero ser de los que verdaderamente valoran los tesoros que tú, Señor, nos estás dando, porque Dios nos está dando tesoros, mis amados, grandes tesoros Dios está poniendo en cada vida, los tesoros de la sabiduría. Todo eso es lo que Dios va dando, porque a medida que le pedimos con fe, Dios nos concede, porque hay que pedir con fe, hermano. Eso no es orar por orar, es orar creyendo. Es orar creyendo, es ir a la presencia, le estamos creyendo a Dios. Por eso pídale, Señor, dame esa sabiduría, dásela también a mi hermano. Si usted ve que a tu esposo le falta sabiduría, pídale al Señor que le ponga sabiduría a ese esposo, que le ponga sabiduría a ese hijo. Señor, ponle
ponle sabiduría a esa hermanita que a veces la veo, que no la veo en sabiduría, sino la veo opuestamente, Señor. Entonces ahí se le está pidiendo al Señor, dale y imparte, Señor, hazle entender, hazle comprender. Esa es la intercesión y tenemos que interceder, tenemos que clamarle a Dios, tenemos que, hermano, pararnos en la brecha, orar para que el cuerpo de Cristo reciba, orar para que sobre el cuerpo de Cristo haya una impartición de poder, de sabiduría de lo alto, de sabiduría eterna, celestial, hermano, celestial, que busquemos lo celestial, oremos para que haya una impartición, siempre clamándole al Señor para que Él llene, clamándole, rogando para que Dios haga de cada vaso un instrumento poderoso en sus manos, lleno de Cristo, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de sabiduría, lleno de denuedo. Oh sí, de esa manera, maduros. Dios levante un pueblo maduro, que levante hijas maduras, que las levante el Señor, esos varones, levanten en madurez. Oh, que sepan decidir las cosas en Dios, que sepan aprobar en Dios se aprueban las cosas, hermano, es en Dios, en lo que Dios revele, en lo que Dios muestre, como Dios muestre su voluntad, así se aprueban las cosas, como Dios las dé a conocer, así se aprueba. Pues eso es lo importante de tener una comunión, lo importante de acudir a Él. Muy importante, mis hermanos, muy importante. Por eso hay un Dios que da abundantemente. Fíjese el versículo que dice ahí, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, mire, a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Y le será dada. ¿Sí ve que le da a todos, a todos, a todos? Y todos necesitamos, hermanos, todos necesitamos. Yo necesito, como usted también necesita, como muchos hermanos de las naciones están necesitando, porque están necesitando la sabiduría, están necesitando la impartición, y tenemos que pedirla. Y el Dios del cielo la da, el Dios del cielo la concede. Mire, hermano, porque es que el Espíritu Santo nos está llevando a pedir como es, porque antes estábamos pidiendo era para nuestros deleites, porque más abajo Santiago habla de eso, por eso no se recibe porque se pide para la carne, se pide para los deleites, pero el Espíritu Santo nos está llevando a pedir, hermano, como conviene, porque no sabíamos pedir como conviene, mas ahora el Espíritu Santo nos está ayudando. Hay una ayuda poderosa de parte del Espíritu Santo, nos va mostrando, hermano, lo que es más primordial, hermano. A la gente antes le enseñaba era pedir, era añadidura y añadidura tras añadidura, y solo cosas, hermano, que eran añadiduras, cosas materiales. Y no estoy diciendo que sea malo pedir, hermano, que Dios te dé una casa o te dé un vehículo, te dé un trabajo. Todo eso lo pedimos, hermano, pero hay cosas que son más trascendentales, que las necesitamos, hermano. Necesitamos la sabiduría para saber administrar esa casa. Necesitamos la sabiduría para saber, hermano, administrar esos recursos, ese dinero que Dios te pueda dar. Necesitamos la sabiduría, la necesitamos. Entonces Dios la da sin reproche, Dios la da. Dice el verso 6, pero pida con fe. ¿Cómo tenemos que pedir con fe? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjese, hermano, la duda, como aquí ejemplifica Santiago lo que es el dudar, hermano. La inestabilidad, porque el que duda es inestable, siempre es inestable, muy inestable, no tiene firmeza. ¿Cuántos cristianos que vemos en este tiempo sin firmeza, sin una firmeza, sin fundamento, sin solidez? Hermano, hay cristianos que no saben ni para dónde van, hermano, no saben ni qué propósito hay en sus vidas. No lo saben, hermano, porque en su corazón hay esa incredulidad, hay es doble ánimo, tantas cosas que hay en el corazón. Entonces, mire, hermano, lo importante de pedir las cosas del Señor con fe, no dudando nada, no dudando. Porque todo lo que es de la fe agrada a Dios. Cuando estamos creyéndole, Dios se está agradando. Cuando usted se acerca al Señor, tiene que acercarse confiadamente, y tiene que creer que le encuentra, tiene que creer que le halla, tiene que saber que esta petición o este ruego
va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué va de acuerdo? Porque la palabra lo revela, porque la palabra lo está mostrando. Esto va de acuerdo a la voluntad de Dios. Te lo estoy pidiendo al Señor. Esto va de acuerdo a tu voluntad, Padre. Esto me va a ser contestado porque tu voluntad, Señor, se revela de que sí, tú me das de estas cosas y me las da abundantemente, sobreabundantemente, tú me las das, porque es la palabra y la palabra es la verdad. La palabra es la verdad. Si te estoy pidiendo que hagas de mí un hombre sabio, yo sé que me vas a hacer de mí un hombre sabio. Si tú estás pidiendo ahí, hermano, estás clamando, o si estamos intercediendo, Señor, yo sé que tú vas a hacer de todo este pueblo un pueblo sabio y entendido. Sé que esto lo va a recibir tu pueblo, le va a ser concedido, le va a ser dado abundantemente, que vendrá una abundancia de sabiduría vendrá, abundancia, sobreabundancia de sabiduría, donde muchos hombres y mujeres van a ser llenos de esa sabiduría, donde van a estar, hermano, iluminados por el Señor, sus corazones, hermano, inspirados por el Espíritu Santo, donde están los tesoros de la sabiduría ahí guardados en el corazón, porque tú has sabido atesorar la sabiduría, has sabido atesorar el consejo de Dios, has sabido atesorar las verdades de Dios, las has sabido atesorar. Has sabido atesorar el Evangelio del Señor, has sabido atesorar las doctrinas de Jesucristo el Señor, lo que el Señor te ha hablado, como el Señor te ha dicho las cosas, y has sabido atesorar, y has sabido, hermano, poner en práctica todo lo que el Señor ciertamente ha venido a depositar en tu vida, para que se manifieste esa sabiduría, para que se revele Cristo, porque en sabiduría se reveló Cristo, en sabiduría se manifestó. Mire cómo él era de prudente, de sabio, mire hermano, si el Padre hablaba, él hablaba, si el Padre callaba, él callaba. Eso debe, mire todos los principios, hermano. Por eso, si Dios habla, hablemos, pero si Dios calla, callemos, hermano, callemos. No hablemos cuando Dios no habla. No nos pongamos a inventar, no nos pongamos a inventar, sino que sea Dios hablando, sea Dios, sea Él, sea la sabiduría dando el consejo, sea Dios. Por eso es muy importante, hermano, la sabiduría para aconsejar. No es dar consejos ahí, los primeros consejos que me vengan a la cabeza, decirlos y decir cosas que no van de acuerdo a lo que Dios está haciendo en una vida, como Dios esté tratando en una vida. Entonces es muy importante que haya sabiduría para aconsejar, haya sabiduría, que la ciencia, los consejos esté, hermano, esté en nuestra boca. Entonces es muy importante, muy importante. Por eso si no tenemos consejo, pues abstengámonos de decir cosas que no son. Si en nosotros no hay una palabra, hermano, abstengámonos de decir otras cosas que no son. Sino digamos lo que Dios nos dice que tenemos que decir. Dejémonos llevar por Dios, hermano, dejémonos llevar por el Señor, dejémonos guiar por la sabiduría, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Y en cuanto a lo que, hermano, necesitamos, pidámosle más, pidámosle, mire la insistencia, hermano, que pedirle, porque es que en el interceder, en clamar, hay un resultado, hermano, hay una bendición cuando estamos intercediendo, cuando estamos clamando. Hay respuestas, hermano. Ponga usted a clamar por esa persona, póngase a clamar por ese hijo, póngase a clamar y lo verá que va a haber respuesta. Dios va a traer una respuesta, Dios va a hacer, hermano. Dios no miente. Dios no miente en lo que promete, Dios no miente en lo que dice. Señor no miente, él lo que dice lo hace, lo que promete lo cumple. Entonces, pídale al Señor, pídale. No se ponga usted ni a maldecir a esa persona, ni ponga usted a condenarla, ni se ponga usted a juzgarla, ni se ponga usted a pelear con esa persona, ni a señalarla, ni a mirarla, hermano, con ojos diferentes, ni a pensar mal en su corazón de esa persona. No se ponga usted en ese juego que a veces el diablo, hermano, manda dardos y cuántos caen en eso y le siguen el juego al diablo y le siguen el juego a eso, hermano. No le siga el juego al diablo, no. No se deje usted arrastrar, no se deje usted convencer, no se deje usted seducir por lo que el enemigo o por la misma carne tuya. No te dejes arrastrar por eso, hermano, ni por la misma concupiscencia de tu corazón, ni por el mismo celo, lo que puede haber en tu corazón, hermano. Todo lo que te lleve, hermano, al error, a la insensatez, huya de eso, rechace eso.
Y no, hermano, métete con el Señor. Yo te digo, métete con el Señor. Pídele, 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 clámale. Y usted va a ver esos resultados, hermano, resultados poderosos. Vas a ver una manifestación de poder en tu vida, donde vas a ver, hermano, que ciertamente tus reacciones ya van a ser distintas. ¿Por qué? Porque Dios vino a hacer algo en tu vida, porque Dios vino a poner algo en tu corazón poderoso, sobrenatural, sobre todo esa sabiduría que Él vino a implantarte, a ponerte, para que de esa manera tú camines y actúes. Así que, mis amados, algo que para que lo meditemos, para que vayamos escudriñándolo poco a poco. Esta carta de Santiago tiene mucha riqueza, mucha bendición, mucha palabra, mucho alimento que hermano Dios tiene acá. Tiene un banquete para todos nosotros como pueblo. Así que iremos ahí desmenuzando lo que Dios nos va dando, comiendo, espigando, todo lo que Dios nos va dando acá, hermano. Que es la bendición que Dios nos ha concedido para estos tiempos, para un pueblo que ciertamente le está buscando, porque es un pueblo que le está buscando, un pueblo que lo necesita, y Dios sabe que cuando a un corazón lo necesita, Él acude a esa necesidad, Él acude, Él se revela y se manifiesta donde hay esa necesidad para socorrer, para hacer lo que Él tiene que hacer, consolar, levantar, edificar, restaurar. Él se manifiesta, Él se manifiesta. Entonces es la obra del Señor, mis amados, es lo que Dios hace. Por eso vamos a darle gracias al Señor. Doy gracias a ti, Padre, por lo que es tu palabra. Lo que es tu palabra, Señor Dios mío. Lo que es esta carta, Santiago, lo que tú enseñas, lo que tu Padre va mostrando, Señor bendito, Padre. A través de tu bendita palabra, porque nos ceñimos a lo que dice tu palabra, nos ceñimos a tu verdad, Señor Dios mío, Padre. Es tu verdad, Dios del cielo, Padre. Queremos ir en el curso de lo que es la verdad, de lo que es, Señor Dios mío, Señor Padre, tu Santo Espíritu, lo que es este camino, Señor Dios mío, que nos va llevando, Señor Dios mío, al Padre, porque Cristo nos lleva al Padre, porque la sabiduría nos lleva al Padre, nos está llevando a ti, Dios mío, nos está llevando, Señor, nos está llevando cada día a meditar, nos está llevando cada día, Señor, a crecer, papá. Porque hay un crecimiento que tú das, Señor. Un crecimiento que tú le estás dando, Señor, a tus hijos, a tus hijas, Señor. Porque has venido a dar un crecimiento. Señor bendito, Dios del cielo, porque uno siembra, otro riega. Mas el crecimiento tú lo das, papá. Así como le diste crecimiento a las iglesias apostólicas de aquel tiempo, los corintios mismos, que eran padres, niños, carnales, pero tú les llevaste, Señor, a crecer, Dios mío, haciéndolos entendidos, haciéndolos sabios, papá. Tú haces esto, Señor, tú lo haces, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, papá. Tú haces que, Dios mío, los que no crean, crean, Señor. Como Santiago mismo, Señor, Dios mío, que después de tu resurrección, Señor Jesucristo, creyó, porque así fue el plan y así fue el propósito, Dios del cielo. Pero tú hiciste, Señor, que, Dios mío, Padre, naciera de nuevo. Hiciste que, Padre, oh Dios mío, Señor, estuviese convencido, porque el convencimiento tú lo das, Señor. Tú das convencimiento, Señor, tú das el convencimiento. Por eso yo te ruego, Señor, que nos ayudes, Padre, que levantes a todos tus hijos y a tus hijas, Señor, Padre, en todo lugar donde están, Señor, que les consuele y les fortalezcas grandemente, Señor. Gracias, mi Padre, porque ha sido, Padre, un tiempo de poder estar delante de ti, Señor, como han sido las demás noches, Dios mío, días, meses, Padre, que donde nos viene llevando, Señor, Dios mío, y así han de ser en los años que nos restan en la tierra, siempre pegados de ti, pegados de tu palabra, pegados del Espíritu Santo, pegados de Cristo, permaneciendo en ti, Señor, que cada casa permanezca, que cada hogar permanezca, que cada familia permanezca en ti, Dios mío, Padre, y que haya una edificación, Señor, que se edifiquen los hogares, que no se destruyan, sino que se edifiquen, Padre, que los hijos se edifiquen y no se destruyan, Padre, que haya, Dios mío, una edificación, Señor, bendito, porque la sabiduría edifica la casa, la edifica, Dios mío, Señor, por eso habla de columnas. Por eso habla, Dios mío, de una perfección, Dios mío, Señor, que son las 7 columnas, Padre. Señor bendito, Dios del cielo, Padre, para que la casa se edifique, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor Dios mío. Bendigo a mis hermanos y hermanas. Señor Dios mío, gracias, papá. Gracias, Dios mío, por esta bendición en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos y me les fortalezca. Señor, manifiesta tu poder,
haz que vuelva a renacer en mi corazón. Tú que hiciste los cielos y la tierra y diste paz y gozo a mi corazón. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte, mi Señor. Jehová, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Señor, tú eres mi protector. Gloria sea al Salvador por su amor. Manifiesta tu poder santificado para que yo postrado